Hola, mi nombre es Karina Androyola Arias y hoy les voy a hablar sobre el concepto de la estadística. Es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de las matemáticas, la estadística es una ciencia formal, educativa, con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo teniendo a través del método científico formal. En ocasiones las ciencias fácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su propio proceso de investigación factual por el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experiencia y en la observación. En estos casos, la aplicación de la estadística permite el análisis de datos provenientes de una muestra representativa que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. La estadística descriptiva es, junto con la inferencia estadística o estadística inferencial, una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, trata de escribir algo, pero no describe de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Pensemos en el peso de una caja de verduras, o en la altura de una persona, o la cantidad de dinero que gana una empresa. De esta variable podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, podríamos indicar que esta o aquella caja de tomates pesa mucho o pesa menos que otra. Siguiendo con otro ejemplo, podríamos decir que el ingreso de una empresa varía mucho a lo largo del tiempo o que una persona tiene una altura promedio. Para dictar las afirmaciones anteriores sobre mucho, poco, alto, bajo, muy variable o poco variable, necesitamos variables de medida. Esto es, necesitamos cuantificarlas, ofrecer un número con este en mente. Podríamos utilizar los gramos o kilogramos como unidad de medida para saber el peso de tantas cajas de tomate como consideramos. Una vez pesemos 30 cajas, sabremos cuáles pesan más o cuáles pesan menos, qué cantidad es la que más se repite o si existe mucha disparidad entre los pesos de las diferentes cajas. Con esta idea nace la estadística descriptiva, con la de recoger tantos datos, almacenarlos, utilizar tablas o incluso gráficos que nos ofrecen informaciones sobre un determinado asunto. Adicionalmente, nos ofrece medidas que resumen la información de una gran cantidad de datos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Armando López y hoy vengo a hablarles sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística de una parte de esta. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. Aunque esta también se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociados a fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Esta también se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Muchas gracias. Mucho gusto, me presento. Soy la estudiante Rosana María Ortega Romero y les vengo a hablar sobre variable estadística. Variable estadística. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso, se les denomina constructos o construcciones hipotéticas. Cuando hablamos de variables estadísticas, estamos hablando de una cualidad que generalmente adopta forma numérica. Por ejemplo, la altura de Juan es de 180 centímetros. La variable estadística es la altura.
y está medida en centímetros. También podríamos, por ejemplo, decir que el beneficio de una empresa ha sido de $22.300 el último año. En este caso, la variable sería el beneficio y estaría medido en dólares. Ambas variables son el tipo cuantitativo, se expresan con un número. Claro que no todas las variables estadísticas son iguales y por supuesto no todas se pueden, en principio, expresar en forma de un número. Así, otra variable que podríamos encontrarnos es el color de ojos de una persona. Por ejemplo, Juan tiene los ojos verdes y Andrés los tiene azules. La variable sería el color de ojos y sería una variable cualitativa, es decir, no se expresa con un número. Tipos de variable estadística. Por norma general podemos encontrar dos tipos. Variable cuantitativa. Son variables que se expresan numéricamente. Variable continua. Toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, por ejemplo, el tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Variable discreta. Toman un valor finito de valores entre un intervalo de datos, por ejemplo, número de helados vendidos. Variable cualitativa. Son variables que se expresan, por norma general, en palabras. Variable ordinal. Expresa diferentes niveles y orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, etc. Variable nominal. Expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Variable binaria. La variable cualitativa binaria trabaja con valores específicos del tipo binario. Por ejemplo, el sexo de una persona será masculino o femenino. Ejemplo de variable cualitativa. Calificación no numérica de un examen, aprobado, sobresaliente, aceptado o reprobado. Además, cada una de estas variables podría tener más subtipos, ya que tenemos variables de tipo económico, categóricas, dicotómicas, dependientes, independientes. Es decir, como ya hemos dicho, muchos tipos de variables estadísticas. Por ejemplo, podríamos tener una variable estadística de un tipo cuantitativo, discreta y dependiente. Adicionalmente, también debemos aclarar que el hecho que las variables cualitativas se expresen con nombres no quiere decir que no puedan ser parte de un modelo matemático. Así pues, podríamos crear una variable cuantitativa a partir de una variable cualitativa. Por ejemplo, para el color de ojos podríamos asignar un 1 si tiene los ojos azules, un 2 si tiene los ojos verdes y un 3 si tiene los ojos marrones, o entre otros casos. Podríamos también convertir variables dicotómicas que indica sí o no en 1 o 0. ¿Qué son las variables cualitativas? Una variable cualitativa es un tipo de variable estadística que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona sin hacer uso de los números. Características de las variables cualitativas. Algunas características notables de la variable cualitativa son las siguientes. Primero, no se puede medir numéricamente. Segundo, no otorga datos específicos y a veces tampoco un orden. Tercero, especifica una condición o calidad o característica. 4. Cuando los valores de dicha variable son solamente dos, se llama dicotomía. 5. Cuando distingue 3 valores o más, se le llama politómica.